Hola, mi nombre es Juan José Rosso y voy a explicar un poco sobre el diseño de redes contra incendios. Más específicamente, hablaré de los gabinetes y rociadores, teniendo en cuenta las normas NFPA, la National Fire Protection Association, en español, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, con el fin de mitigar el riesgo de que se presenten incendios en edificios y así evitar daños contractivos o personas que se encuentren dentro de estos edificios, se propone la construcción de una red de extinción contra incendios. Esta consiste en un sistema hidráulico adecuado para la extinción de la llama, en el cual se involucra el trazado de la red, tubería y accesorios, basándose en un diseño hidráulico que cumpla con requerimientos normativos adaptados a la edificación. En cuanto a los parámetros de diseño de estas redes contra incendio, las principales propiedades a tener en cuenta vienen siendo presión y caudal, involucrando estas dos la velocidad del fluido. Entonces vamos a encontrar que dentro de estos diseños pues pueden haber pérdidas de presión, que son pérdidas de energía que se producen cuando el fluido se fricciona contra la tubería. Se han propuesto diferentes ecuaciones para determinar estas pérdidas de presión, pero la que se propone en la normatividad NFPA es la ecuación de Hazen-Williams, que es la que se muestra aquí, donde delta P es la pérdida por fricción, Q es el caudal, C es un coeficiente de pérdida por fricción que se hallará en tablas, y D es el diámetro interno real de la tubería. En cuanto al caudal, este se determinará por la normatividad de la NFPA, dependiendo del diseño que se quiera realizar, ya sean bombas, eh, soportes o en este caso, pues gabinetes y rociadores. Bueno, es importante tener en cuenta que la utilización de accesorios como las válvulas, codos, semicodos y otros aumentan la pérdida de presión significativamente en el fluido, por lo que es recomendable usar o tratar de añadir pocos accesorios al diseño. Bueno, y los accesorios de red pues son los sistemas son los accesorios que componen el sistema básicamente. Mm, eh, los principales o los más importantes accesorios son gabinetes, rociadores, bombas y soportes, pero pues vamos a hablar de gabinetes y rociadores. En cuanto a los gabinetes, pues estos son armarios en los que se encuentran diferentes elementos con los que se pueden extinguir las llamas. El principal pues es la manguera, pero podemos encontrar otros como los extintores, válvulas de conexión, martillos y bueno, otros. Eh, son, Pueden encontrarse tres tipos, que son el sistema clase 1, conexiones para manguera, sistemas clase 2, estaciones de manguera con un solo tipo de conexión, y los sistemas clase 3, que son estaciones de manguera con dos tipos de conexión. Características a tener en cuenta en la normatividad: el tamaño de la manguera y el chorro de agua. Luego encontramos los rociadores, que estos son sistemas hidráulicos que son instalados en el techo de los edificios, los techos de los edificios. Son básicamente tuberías conectadas entre sí, que incluyen una fuente de suministro de agua, una válvula de control, una alarma de flujo de agua y un drenaje. Estos también son de tres tipos, que podemos encontrar: sistema húmedo, sistema seco, sistema de diluvio, y bueno, eso sería todo por ahí. Luego vamos a encontrar la normatividad de NFPA. Esta es una organización sin fines de lucro, pues, que se encarga de emplear estas normativas. Em, Estos se dividen como por números y podemos encontrar que la NFPA 13 es la norma para la instalación de sistemas de rociadores y la NFPA 14 es la norma para la instalación de sistemas hidrantes y mangueras, que vienen siendo los gabinetes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del diseño de estos sistemas de acuerdo a su normativa NFPA. Bueno, de acuerdo a a la normatividad específica, para las redes contra incendios se estipulan ciertos caudales y presiones que deben ser generados por los elementos de expulsión del fluido empleado, es decir, mangueras y rociadores. En un sistema de gabinete, también denominado estaciones de manguera, es importante identificar el área que se espera cubrir con estos, para poder determinar la distancia que debe haber de uno a otro. Las estaciones de manguera deben contar con un gabinete
utilizado para alojar lo correspondiente, como mencionaba antes, a la manguera, soportes, boquillas, válvulas de conexión a manguera y algunas veces se pueden encontrar extintores. Estos deben ubicarse a una altura no menor de 0,9 metros ni mayor de 1,5 metros del suelo. Y de acuerdo al riesgo de la edificación, se utiliza uno de los tres tipos de sistemas de manguera, el clase 1, la clase 2 o la clase 3. Aquí podemos ver el sistema clase 1. Para este sistema se consta de una conexión para manguera de 2,5 pulgadas. Em, Este debe ubicarse en las salidas de emergencia y son para uso exclusivo de bomberos o autoridad competente. Se usan en sistemas húmedos y en edificios con gran altura que tengan un sistema automático o semiautomático. También podemos observar aquí el siguiente, que es el sistema clase 2. Em, Este tiene conexiones de manguera de diámetro de 1,5 pulgadas y se usan para sistemas húmedos, excepto donde exista peligro de congelación y en edificios protegidos con rociadores automáticos. Y finalmente tenemos los gabinetes, el sistema clase 3, aquí podemos verlo. Este tiene conexiones de manguera de 1,5 pulgadas y de 2,5 pulgadas y además son las más completas. Están diseñadas para el uso de bomberos y personal entrenado eh, y el recorrido más extenso que puede existir entre la conexión de manguera y la descarga es de 36,6 metros. En cuanto a presión y caudal en el sistema, la presión máxima en el sistema debe ser de 350 psi. Se debe asegurar que la presión residual de salida máxima en cada manguera de 1,5 pulgadas sea de 100 psi. En caso de que la presión estática exceda más de 175 psi, se debe suministrar un dispositivo de regulación que garantice una presión residual y estática de 100 psi. ¿Esto para qué? Para este tipo de diámetro o de 175 psi para otro diámetro. En cuanto a los caudales hidráulicos, la clase 1 y la clase 3 se debe garantizar un caudal de 500 GPM en la red principal más remota. El punto más lejano de descarga del agua debe tener un caudal de 250 GPM, que vendría siendo lo mismo que 946 litros por minuto. Y para la clase 2 el caudal mínimo en el punto más lejano a la bomba, en el punto más alto, debe ser de 100 GPM. Y finalmente tenemos el sistema de rociadores. En un sistema de rociadores lo que se precisa en principio es identificar el riesgo del área que se espera proteger con los mismos y de esta manera tomar la información necesaria de la normatividad para aplicar en el diseño de la red contra incendios. Dicha información va a incluir parámetros importantes como la presión, el caudal, la densidad de descarga y el área de cobertura, que son datos muy importantes para realizar el diseño hidráulico. La normatividad específica, pues como ya vimos anteriormente, es la NFPA 13, que dicta ciertos datos para el correcto diseño de la red de acuerdo con el nivel de riesgo del área a proteger. Aquí vamos a tener distintos parámetros generales, como por ejemplo que para el diseño con cálculos hidráulicos, la presión mínima, la presión mínima residual de cada rociador debe ser de 7 psi, según lo establecido con la norma. Pero por otro lado, en el diseño con base en célula de tubería, mm, se deben tomar los requerimientos de suministro de agua para el sistema de rociadores de la tabla según el nivel de riesgo que presenta el área a proteger. Entonces vamos a tener la siguiente tabla, perdón, vamos a tener la siguiente tabla, donde básicamente nos hablan del requerimiento de suministro de agua, que básicamente está relacionada por la clasificación del riesgo de las ocupaciones, como podemos ver por aquí, em, y al mismo tiempo la ubicación de los gabinetes de mangueras. La tabla también nos va a mostrar los tiempos mínimos de aplicación de agua para la extinción de los incendios, de acuerdo al nivel del riesgo de la ocupación. Y finalmente tendremos esta gráfica que, en la que se muestra la relación entre la densidad de descarga del fluido por rociador con el área que se cubre. Y está ligado al mismo tiempo con el nivel de riesgo que presenta el área a proteger. Y ya eso sería todo en cuanto al diseño de gabinetes y rociadores.
teniendo en cuenta las normas NFPA. Muchas gracias.